Hola, bienvenidos una vez más al canal Haz de Gis. Les saluda como siempre Gonzalo Alberto López y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre el síndrome de túnel carpiano. Antes de comenzar a hablar sobre me gustaría dejar en claro qué es el túnel carpiano. El túnel carpiano es una estructura que se va a encontrar a nivel de la muñeca. Va a estar delimitada por los 8 huesos del carpo, desde luego distribuidas en 2 hileras, formando una especie de hemiciclo, y cerrando el túnel se va a encontrar el ligamento transverso del carpo. A través de este túnel se van a encontrar corriendo diversos tendones flexores y el nervio mediano. Ahora sí, comencemos. Iniciando con la definición del síndrome de túnel carpiano, esta va a ser una neuropatía focal común y periférica causada por la compresión del nervio mediano, recordando que esta estructura se encuentra atravesando el túnel del carpo, lo cual dicha compresión va a causar una sensación de parestesia, hormigueo, ardor o dolor en la distribución de dicho nervio y la muñeca. Continuando con acerca de la epidemiología, esta va a presentar 2 picos en incidencia, uno alrededor de los 50 años y el segundo entre los 75 a los 84 años de edad. Es más común en las mujeres, una relación a 3:1 sobre los hombres, y el 50 al 60% de los casos va a ser de forma bilateral. Es común encontrarlo en mujeres embarazadas, principalmente después de la 6ª semana de embarazo hasta la 12ª semana después del parto. Tiene una prevalencia global del 6.7%, esto con información del 2009. Algunos probables factores de riesgo que se han identificado son la menopausia, una exposición ocupacional hacia movimientos repetitivos o forzados de flexoextensión, edad avanzada aunada a la obesidad y la práctica de algunos deportes como el ciclismo, donde apoyan la muñeca y la palma de la mano por bastantes horas sobre el manillar. La etiopatogenia, la causa principal va a ser un aumento en la presión del túnel carpiano, lo que va a provocar una tenosinovitis del flexor o una irritación directa del nervio mediano. Esto puede estar causado por algunas lesiones de masa como un neuroma, un quiste ganglionar o un lipoma. También puede ser de origen traumático, como una fractura de radio, que es la causa aguda más frecuente del túnel carpiano, una fractura de Coles o una dislocación carpiana. Algunas causas anatómicas sería que congénitamente el túnel carpiano se encuentre muy estrecho, alguna anomalía ósea o en los tendones flexores, o que se encuentre engrosado el ligamento transversal del carpo, o la existencia de una arteria mediana persistente. También alguna razón de tipo vascular que cause el síndrome de túnel carpiano sería una arteria trombosada o un hemangioma en dicha arteria persistente. Aunque en la gran mayoría de los casos no se identificará alguna causa subyacente. Hablando sobre la historia clínica y la exploración, la causa de consulta va a ser un entumecimiento, un hormigueo o ardor, puede ser en la muñeca o hasta el codo e inclusive al hombro. Al entrevistar al paciente nos daremos cuenta que los síntomas son matutinos y mejoran con el movimiento. Como les decía, se irradian al codo o inclusive al hombro, y el paciente nos va a referir que él sacude su mano o eleva la extremidad para aliviar los síntomas momentáneamente. Esto es conocido como el signo de Flick. Igual nos va a decir que el síndrome de túnel carpiano interfiere con su vida, ya que aparece en cosas tan sencillas
como al sostener un periódico para leerlo o al conducir un automóvil. Continuando con el examen físico, en él se realizarán algunas pruebas como la prueba de Durkheim, la prueba de Fallen o la prueba de Tinel, además de la inspección de la zona tenar. La prueba de Durkheim consiste en pedir al paciente que una las palmas de sus manos formando un ángulo recto respecto a su antebrazo, y el paciente deberá mantener esta posición por 60 segundos. Si transcurrido este tiempo o antes desarrolla sintomatología del túnel carpiano, la prueba será positiva, mientras que la prueba de Fallen consiste en pedir al paciente que una los dorsos de sus manos y de igual manera formando un ángulo recto respecto al antebrazo, y si desarrolla sintomatología de túnel carpiano en la distribución del nervio mediano, es decir, en el pulgar, índice, dedo medio y la parte lateral del dedo anular, al igual que en la punta de los 3 primeros dedos, la prueba estaría saliendo positiva. Y la prueba de Tinel consiste en llevar la muñeca a una posición neutra. Se prefiere colocarla sobre una mesa con alguna esponja o algo suave por debajo de la muñeca y golpear sobre el ligamento transverso, es decir, por donde estaría pasando el nervio mediano. Y si el paciente de igual manera desarrolla sintomatología del túnel carpiano, la prueba estaría saliendo positiva. Y la inspección de la zona tenar va a ser con búsqueda intencionada de atrofia tenar. Ahí podemos ver la sensibilidad y especificidad de cada una de las pruebas y de la inspección de la zona tenar. Continuando con el diagnóstico, ¿cuándo debemos de sospechar de síndrome de túnel carpiano? Pues cuando exista alguna sintomatología en la distribución del nervio mediano. Y tras la exploración física ya hemos encontrado algunas de las pruebas positivas o exista atrofia de la zona tenar. Existe un marcador de Kamath y Stothard que puede predecir hallazgos anormales en las pruebas de conducción nerviosa. Dichas pruebas, cuando se encuentran anormales, lo que encontramos es una desaceleración de la conducción del nervio mediano a nivel de la muñeca, lo que nos estaría sugiriendo desmielinización debido a la compresión local. Igual podemos hacer una ecografía de túnel carpiano donde podemos identificar algunos factores que contribuyen a esto, como la formación de quistes o algunos tumores. Este es el cuestionario que les decía, el de Kamath y Stothard, que se compone de 9 preguntas, todas ellas se responden con un sí o un no, y algunas preguntas que lo componen son como si el paciente tiene algún dolor en la muñeca que lo despierte por la noche, lo mismo con un hormigueo, si le duele el hombro o si impide su vida diaria, ya que estos síntomas aparezcan al leer periódicos, conducir un auto o tejer. Cuando el paciente tenga una puntuación igual o mayor a 3, se solicitarán las pruebas de conducción nerviosa. Sin embargo, cuando tenga una puntuación igual o mayor a 5, se sustituye la prueba de conducción nerviosa y este cuestionario sería ya una herramienta de detección. Se daría por hecho que hay un retraso en la conducción nerviosa. Ya se iniciaría con el tratamiento. Que el tratamiento, lo primero sería identificar alguna causa subyacente o condición asociada y tratarla. El manejo no farmacológico sería evitar, reducir o modificar las actividades que exacerben la condición, como la práctica de algún deporte o una exposición laboral, utilizar una férula de muñeca durante las noches al dormir, y la termoterapia, que consistiría en la inmersión de la mano y la muñeca en agua caliente hasta tolerancia por unos 20 minutos 3 veces al día hasta la remisión de los síntomas. Mientras que el tratamiento farmacológico sería con un antineurítico como complejo B, 200 miligramos cada 24 horas por 3 a 6 meses, y en pacientes alérgicos al complejo B, iniciar con manejo de gabapentina, una tableta cada 24 horas por 3 a 6 meses. Si lo anterior no remite los síntomas, se podría
requerir una inyección local de corticosteroides o una cirugía de liberación del túnel del carpo. En algunas mujeres que toman anticonceptivos se ha observado que tras el retiro de estos, los síntomas del túnel carpiano mejoran y el 34% de los pacientes puede llegar a tener una remisión espontánea de los síntomas tras haber pasado 6 meses. Bueno, esto ha sido todo. Si el video fue de tu agrado o te ha servido, dale like y suscríbete al canal. Por favor, recomiéndanos con tus colegas o amigos o compañeros de clase. Hasta luego.